Y listo, estamos grabando en este momento este encuentro permanente de virtualidad, diálogos desde nuestras experiencias. Este evento es organizado por la Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual de la Universidad del Valle. Lo que hemos tratado es de hacer un encuentro permanente, es decir, tener a un profesor invitado cada semana para que nos hable de su experiencia y en este caso también, por ejemplo, como con el profesor García, también que nos dé unos tips y unas maneras de hacer las cosas desde lo que él ha hecho como docente. Entonces, yo quiero agradecerle, profesor García, por haber aceptado nuestra invitación, agradecerle a ustedes, a los profesores que se están conectando en este momento y los que estaban conectados por haber aceptado la invitación y asistir a este encuentro. Eh, Les recuerdo también que en la DINTEF tenemos una página que hemos creado y que estamos alimentando permanentemente que se llama la estrategia PAT. Ahí ustedes van a encontrar recursos, van a encontrar herramientas, van a encontrar tutoriales para hacer las cosas, van a encontrar muchas cosas que les pueden ser muy útiles para enfrentar este reto de la docencia en esta contingencia de salud en la que estamos. Entonces, les invito a que la visiten. También vamos a estarles informando por correo electrónico sobre nuevos encuentros, sobre nuestra oferta de talleres. Acabamos de tener en la segunda inmersión de Educated Redúnete, que es un evento ya a nivel nacional con varias universidades del país y ahí estamos nosotros. Y vamos a tener en agosto, para que estén pendientes, una tercera inmersión con talleres, entonces les vamos a estar mandando por correo información para que ustedes se conecten también y participen de esos talleres que van a estar muy buenos. Entonces, pues sin más anuncios parroquiales, yo quiero darle nuevamente las gracias al profesor García por haber aceptado nuestra invitación. Digamos que para nosotros, pues esto ha sido también una experiencia y un aprendizaje grande porque digamos que este evento se venía haciendo, se hacía 1 o 2 veces al año y lo mudamos ahora a hacerlo cada semana y que cada profesor tuviera la posibilidad de hablar. Y por lo que hemos escuchado de ustedes, sus preguntas y todo, pues nos damos cuenta que ha sido de mucha utilidad y que hemos podido discutir y retroalimentarnos con lo que hacen los demás profesores. El profesor Kevin García es profesor de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle. Y su charla, él la ha titulado "Creemos recursos educativos de interacción para el aprendizaje con videos libres en Internet", o videos libres de Internet. Entonces, él va a explorar con nosotros también la herramienta H5P que está incorporada al campus, pero que también funciona fuera de él. Y nos pidió también que si en la medida de lo posible, pues que tuviéramos un videito que utilizáramos en nuestras clases para hacer esto también más dinámico y de modo taller. Entonces yo le quiero dar la palabra al profesor García, nuevamente agradecerle por haber aceptado la invitación y pues queda usted entonces a cargo de la reunión, profesor, y gracias de nuevo. Bueno, Edgar, muchas gracias por la invitación y gracias, Natalia, y gracias a todos los profes y los demás interesados en esta conversación. Como pudieron ver en el título es una invitación a crear juntos hoy una actividad que nos puede ser bastante eficiente para el aprendizaje. Yo quisiera contarles un poco cuál fue la motivación para empezar a indagar en este momento en estrategias que permitieran acompañar los recursos educativos de actividades de aprendizaje simultáneas, porque durante las semanas de la pandemia del semestre anterior, pues vivimos momentos un poco difíciles, nos tomó por sorpresa este confinamiento y tuvimos que adaptarnos sobre la marcha y estamos en ese proceso. Lo que hemos hecho es intentar pensar formas de hacer las cosas de una mejor manera. Voy a compartirles inicialmente una presentación muy corta sobre la experiencia y posteriormente vamos a entrar al campus virtual y les compartiré una pequeña guía para que hagamos el ejercicio de crear material audiovisual interactivo. De entrada nos hemos preguntado cómo nos sentimos en el semestre pasado. Lo hemos hablado con colegas, lo hemos hablado con algunos estudiantes y fue muy interesante porque por parte de nosotros los profesores, en algún momento cuando estábamos en Google Meet, nos enteramos que la universidad había comprado la licencia de Google Meet y que íbamos a poder desarrollar por allí
Pues fue interesante, pero luego nos dimos cuenta que debíamos sugerirle a los estudiantes que apagaran los micrófonos para que no entrara el sonido de la mazamorra 1500, el aguacate 2000, y teníamos todos estos sonidos que eran de los ambientes propios de nuestros barrios, de nuestras casas, de nuestras unidades, y que terminaban interfiriendo en las clases en línea. También teníamos dificultades con la conectividad, y cuando los estudiantes apagan los micrófonos y cuando los estudiantes apagan las cámaras, se siente un poco como me siento yo en este momento, veo una pantalla oscura. Entonces es como estar en un cuarto oscuro y es una situación muy particular porque no vemos los rostros. Yo en este momento le estoy hablando a una pantalla que está oscura, yo no veo sus rostros en este momento, no conozco sus expresiones corporales, ni puedo imaginar sus niveles de tensión a lo que yo estoy diciendo. Incluso no tengo plena seguridad de que me estén escuchando muy bien. Por supuesto que procuramos que se escuche bien y que se vea bien, pero no podemos leer esa comunicación paralingüística, no podemos leer esa corporalidad, esa gestualidad, esa entonación que los estudiantes usualmente nos expresan en las clases y que nos permiten tomar decisiones sobre la marcha durante las clases presenciales. En esa medida, durante las sesiones vivíamos momentos de incertidumbre y teníamos la clase, estábamos en la sesión, llevábamos un tiempo hablando y por un momento nos preguntamos, bueno, ¿habrá alguien allí? O sea, ¿están allí nuestros estudiantes? Y preguntábamos, ¿no? En ocasiones preguntábamos porque teníamos incertidumbre. Bueno, ¿hay alguien aquí con vida? Y los estudiantes tenían los micrófonos apagados porque les habíamos pedido que apagaran los micrófonos. Y ese tiempo que tarda la pregunta en ser respondida por algún estudiante, para nuestra tranquilidad es un tiempo de bastante angustia. Angustia que seguramente se vive de otra forma en la clase presencial, ¿no? Pero que en este entorno es una angustia de otro tipo. Y si la sumamos a un periodo de confinamiento y de pandemia, pues se vuelve mucho más exigente. A tal punto que en momentos sentíamos esa ansiedad y nos preguntamos, bueno, ¿por qué tanto silencio? Y teníamos que volver a recordar que les pedimos a los estudiantes que silenciaran sus micrófonos y que si posiblemente algunos encendían sus micrófonos y sus pantallas, pues posiblemente la transmisión se iba a poner muy pesada. Es un contexto bastante exigente y lo que creemos ahora es que necesitamos prepararnos de otra forma y necesitamos hacer ajustes y tenemos la oportunidad de planificar las sesiones, planificar las asignaturas y planificar sobre todo actividades de aprendizaje que nos permitan obtener una retroalimentación simultánea de los estudiantes y que nos permita observar cómo ellos están materializando sus actividades de aprendizaje, que nos permite tener un feedback permanente y ese feedback no necesariamente va a ser verbal porque estamos en un entorno hipertextual, estamos en un entorno multimedial. En ese contexto lo que tendríamos, o lo que por lo menos yo me estoy preguntando en este momento es tener un diagnóstico base de los estudiantes, saber cuántos estudiantes voy a tener matriculados, intentar mirar en la primera sesión si esos estudiantes tienen unas condiciones aceptables de conectividad, por lo menos para las sesiones sincrónicas que serán cortas frente a lo que ha sido normalmente la clase presencial. Indagarme a mí mismo como profesor y saber en qué condiciones estoy yo para hacer este acompañamiento, qué vacíos tengo frente al dominio de ciertas tecnologías, qué vacíos tengo frente al dominio de una clase en el que haya un silencio durante un buen tiempo, digamos, y de qué forma yo puedo ir supliendo a partir de ese diagnóstico y, por supuesto, una indagación del contexto en que se desarrollarán las asignaturas. Y eso implica, por lo menos, así de sencillo como saber si por mi barrio pasa cada media hora el señor que vende los aguacates, porque hay un tipo que puso el negocio de venta de aguacates, entonces cada rato están vendiendo muchos vendedores aguacates servilleta 2000, pues tengo que mirar y usar un micrófono que intente por lo menos capturar solamente mi voz. Hacer algunos ajustes que me permitan prepararme y tratar de crear un ambiente inmersivo para las actividades. Evitar la saturación cognitiva yo creo que va a ser clave para nosotros y para los estudiantes, incluso para los padres o para las personas que viven con los estudiantes, y creo que podríamos acercarnos a evitarlo teniendo un enfoque en la búsqueda de soluciones antes que en la búsqueda de herramientas por sí mismas. Es decir,
si entramos a buscar herramientas, nos vamos a encontrar cientos de herramientas y hoy digamos que constituyen una necesidad para el mercado de la educación global. Entonces hay empresas produciendo muchas herramientas, promocionando muchas herramientas, y si nos centramos de lleno en las herramientas, posiblemente a muchos nos ha pasado, vamos a sentir cierta saturación. Tendríamos que enfocarnos inicialmente en pensar las necesidades que tenemos, definir esas necesidades y ya con unas necesidades, con un problema, con una pregunta, acercarnos a encontrar esas respuestas que nos ayuden a fijar unos objetivos frente a los recursos tecnológicos. Eso sería decir, bueno, yo voy a dar una clase de escritura creativa y necesito que para estas sesiones mis estudiantes tengan un entorno donde puedan escribir y tengan un entorno donde puedan comentar los textos de sus compañeros y tengan un entorno donde yo pueda hacer una retroalimentación de esos textos en tiempo real. Eso ya es una necesidad muy puntual y ya con esa necesidad tendríamos un conjunto muchísimo más acotado de herramientas. O bueno, yo voy a dar una clase de apreciación cinematográfica y necesito un recurso que me permita hacer intervenciones en el material audiovisual, que me permita estimar el grado de apropiación de conceptos que ese material sobre, no sé, composición audiovisual, manejo del encuadre, manejo de la cámara, técnicas de manejo de la luz. Necesito averiguar si esos estudiantes están entendiendo y pueden intervenir sobre este material. Entonces creo que acercarnos a las herramientas, de hecho la INTEP tiene un conjunto muy, muy completo, pensando previamente nosotros como profesores en nuestras necesidades e ir directamente a buscar esas herramientas que puedan ayudarnos a resolverlas. También es clave hacer aprendizaje colaborativo entre nosotros, fortalecer la comunicación con otros docentes y hacer retroalimentación del proceso educativo actual, compartir las experiencias. Hay profesores que han encontrado unas soluciones buenísimas, súper creativas, que nosotros ignoramos, y en ocasiones cuando dialogamos por casualidad encontramos que la idea que él exploró es muy útil para mi asignatura y viceversa. Entonces creo que hacer ese intercambio de aprendizajes es muy valioso porque este es un entorno dinámico, Internet es un entorno permanentemente en transformación y eso hace que va cambiando permanentemente el conjunto de herramientas, de opciones, de configuraciones, de versiones, y necesitamos esa retroalimentación entre profes. Y también es necesario atender las condiciones técnicas mínimas y procurar sus mejores condiciones. Es decir, cuando hemos estado en actividades, si el sonido es muy malo, uno se puede soportar una imagen pixelada un buen tiempo, pero si el sonido tiene muchísimas dificultades, nos causa una fatiga porque necesitamos hacer un esfuerzo mucho mayor para comprender. Entonces sí necesitaríamos pensar unas condiciones técnicas mínimas que pueden incluir, por ejemplo, emplear los auriculares de los celulares que son muy, muy buenos para escuchar mejor y para hablar. Tener en cuenta la variable de la pandemia, que es un pequeño detalle que ocurre cada siglo. El contexto virtual y la imposibilidad de dar clases de 3 horas son agotadoras para los estudiantes y son agotadoras para nosotros. Y pensar la relación activa que tenemos entre docentes y estudiantes. Es decir, necesitamos evitar que los estudiantes sientan que se les ha descargado todo el trabajo sobre ellos en la modalidad virtual. Ese es un desafío que tenemos porque si bien estrategias como el aula invertida nos va a permitir, por ejemplo, hacer un trabajo invertido donde las sesiones serán un espacio de encuentro, de retroalimentación, de análisis colectivo, pues necesitamos que ellos entiendan que actividades como estas, por ejemplo, preparar una presentación, organizar un recurso educativo, crear un objeto de aprendizaje es bastante demandante y que nosotros tendremos ese acompañamiento y que estaremos allí con ellos y que eso es también, digamos, un esfuerzo considerable que estamos haciendo. Finalmente, creo que es necesario imaginar apropiaciones y usos personalizados de las herramientas y recursos digitales. Hoy el campo virtual está muy bueno y creo que pensando en la lógica de lograr que el estudiante exprese la apropiación que ha hecho de algún concepto, de algún tema, de alguna competencia, creo que tenemos en el campo virtual muy, muy buenos recursos para lograrlo. Imaginar usos creativos, imaginar apropiaciones que trasciendan lo que las empresas nos dicen que pueden ser los usos posibles para esos recursos. Y el campus también nos permite unas opciones muy, muy buenas. Aquí hay unas sugerencias, pero yo voy a omitirlas ahora, vamos sobre ellas,
porque quiero que entremos a mirar entonces la posibilidad que nos brinda, el campus virtual. Entonces, yo he creado una pequeña guía. La sugerencia era que ustedes tuvieran un video de referencia. Para quienes no lo tengan, yo voy a pegar acá en el chat el enlace a un sitio muy sencillo, en el que está la guía con la que vamos a trabajar. Entonces, la pueden encontrar ya mismo en el chat. Si alguien tiene dificultades, me dice, buscamos una forma de compartirla y bueno, vamos a hacer la tarea juntos. Vamos. Voy a dejar. Bueno, creo que entró una persona. ¿Hay forma de bloquearla, Edgar? En eso estamos. En eso estamos, profe. En eso estamos. Pues sigamos. Sí. Sigamos. Sigamos. Nosotros aquí estamos pendientes. Bueno, entonces voy a compartirles la pantalla. Hay unas personas en sala de espera, pero... Sí, en este momento la reunión está bloqueada. Listo. ¿Cómo? En este momento la reunión está bloqueada, Kevin, entonces nosotros estamos sacando a las personas pues para darle un tiempo a que los hackers nos dejen un momento en paz. Y pues, pero entonces aquí los estamos eliminando, sí. Ponles una página de videojuegos o una cosa bien chévere porque no creo que esto les parezca muy divertido. Bueno, yo ahí ya eliminé a varios. Yo creo que puede seguir. Bueno, voy a compartir entonces. Ok, entonces les estoy compartiendo mi pantalla. Ustedes tienen acceso a este pequeño sitio en internet y aquí van a tener la guía de trabajo. Entonces, voy a mostrarles. Vamos a acceder al campus virtual. Si alguien no tiene acceso al campus virtual, creo que podría hacer un trabajo parecido con esta herramienta que se llama EdPuzzle. Lo encuentran y se registran con una cuenta de Gmail y pueden hacer un trabajo también muy interesante, interactivo con video. Pero si todos tienen campus virtual, entramos al campus virtual con el usuario, la contraseña y damos a activar edición. Vamos a entrar a activar edición. Y lo que vamos a hacer, yo voy a mostrarles lo que vamos a hacer y luego vamos a empezar a trabajar. Este es el producto final. El recurso va a tener un título, una descripción en la que ustedes tratan de situar la propuesta del recurso y posteriormente estará el recurso. Como ustedes lo ven, este es un recurso que trajimos de internet. Esta es una de las entrevistas que más impacto global causó porque fue la entrevista en la cual Armstrong confesó que se había dopado. El mayor ganador de la historia del Tour de Francia confiesa en televisión en directo que se ha dopado. Entonces es una entrevista muy, muy interesante por el perfil del personaje, por el interés que despierta, su trayectoria. Recuerden que él sufrió cáncer y era el símbolo de como esa especie de ave fénix que lograba sobreponerse a la adversidad y ser el mayor ganador de la historia, con una fundación que recaudó muchísima plata para los niños con cáncer y luego comienza a darse cuenta que todo era un gran fraude. Entonces vamos a ver un fragmento del video para que ustedes vean los recursos que están y luego lo vamos a hacer. Quiero probar si me confirman por favor, Edgar, si van a escuchar el audio. Informe de caza de brujas. Para terminar, una reciente resolución... Sí, profesor, sí lo escuchamos. Muy bien, entonces vamos a ver la muestra y voy a interactuar con ella y ustedes con el material vamos a lograr algo en esta línea. Voy a tratar de minimizar esto por acá. Muy bien, entonces este es el video, lo hemos vinculado y se va a empezar a reproducir. Yo he querido que este video, que es un referente de entrevista,
tenga unas anotaciones para los estudiantes, para que no sean unos espectadores pasivos frente a la entrevista, sino que yo pueda estar allí marcándole aspectos claves que quiero que ellos destaquen. He incluido anotaciones, he incluido opciones de pregunta falso o verdadero, he incluido opciones de una pregunta de un poco de mayor análisis, he incluido observaciones muy puntuales. Entonces vamos a reproducirlo y les voy a mostrar cómo opera. Informe de caza de brujas. Para terminar, una reciente resolución. Aquí tenemos una primera anotación y aquí quiero marcar al estudiante lo que significa esta parte en la entrada de la entrevista. De la USADA, la agencia antidopaje de Estados Unidos. Un giro espectacular en el caso contra el ganador del Tour de Francia, Lance Armstrong. El ganador de 7 Tours de Francia, Lance Armstrong. La UCI suspende a Lance Armstrong del ciclismo. Despojado de sus títulos y suspendido de por vida de la competición de élite. Lance Armstrong no tiene cabida en el ciclismo. Y luego, Abandonada por sus patrocinadores y con su reputación destruida, el golpe final. Lance Armstrong ha dimitido como presidente de la Fundación Livestrong. Durante meses, creció la especulación sobre si Lance Armstrong hablaría de su épica caída en una verdadera entrevista. Ahora, la exclusiva mundial. Oprah y Lance Armstrong. Aquí estamos, en Austin, Texas. Hace unos días, usted envió un mensaje a la asociación. Entonces el estudiante puede detenerse, sabe qué va a pasar acá y tratamos de situar la mirada específicamente en cómo ella hace público el pacto con la fuente, que es un criterio de mucho valor en la entrevista periodística. De prensa diciendo, le dije a ella que llegara a donde quisiera, refiriéndose a mí. Y responderé a sus preguntas directamente, honestamente y con sinceridad. Esas fueron sus palabras. Exactamente. Hace una semana, cuando nos conocimos, acordamos que no habría condiciones en esta entrevista, que se podría hablar de todo. Creo que es lo mejor para los dos. Estoy de acuerdo. Pues adelante, hablemos. Este es otro tipo de anotación. Noten que teníamos una primera anotación donde el estudiante desplegaba un enlace y veía la observación que queríamos hacer. Esta es otra anotación en la que ya está plasmada directamente, ya no requiere de una interacción del estudiante, sino que está plasmada directamente sobre la pantalla. Y aquí quiero llamar la atención sobre una modalidad de pregunta en la entrevista periodística, que es la pregunta cerrada, la que se usa cuando el periodista quiere evitar evasivas y dilaciones del entrevistado. Empecemos con las preguntas que se hace todo el mundo. Y me gustaría que usted respondiera con un sí o un no. De acuerdo. Durante la conversación tendremos tiempo de hablar sobre los detalles. ¿Sí o no? ¿Alguna vez tomó sustancias prohibidas para aumentar su rendimiento en el ciclismo? Sí. ¿Sí o no? ¿Una de esas sustancias prohibidas fue la EPO? Sí. ¿Alguna vez se tomó la sangre o se hizo transfusiones sanguíneas para aumentar su rendimiento en el ciclismo? Sí. ¿Alguna vez tomó otro tipo de sustancias prohibidas como testosterona, cortisona u hormona del crecimiento humano? Sí. Ok, aquí le he dicho al estudiante, deténgase y analice la acción psicológica del personaje. ¿Qué le indica su postura? ¿Cómo mueve sus gestos faciales? ¿Cómo es su mirada? ¿Hay contradicciones en su expresión corporal? En tener la pierna cruzada y en las expresiones que está mostrando en su rostro. Un poco para que el estudiante sienta que más allá de la comunicación verbal existe un gran volumen de comunicación y de significación que pasa por otros elementos. En los 7 Tours de Francia que ganó, ¿usted tomó sustancias prohibidas o se dopó la sangre? Sí. En su opinión, ¿era humanamente posible ganar el Tour de Francia sin doparse 7 veces seguidas? No, yo creo que no. ¿Cuándo fue la primera vez que se dopó? Hemos acabado con los síes y los noes. Sí, hemos acabado. Al principio de mi carrera existía la cortisona. Ok, entonces ya vamos viendo las anotaciones. Ahora voy a avanzar un poquito para mirar qué más tenemos por acá. Noten que en la parte inferior del control
él marca con unos punticos las notas, las zonas en las que hemos hecho intervenciones. Entonces acá tenemos otra. Viene la pregunta y la respuesta, y acá yo le anticipo al estudiante para qué función tiene dentro de la entrevista lo que viene a continuación. La Agencia Antidopaje de Estados Unidos, USADA, publicó un informe de 164 páginas que he leído, en el que el director general Travis Tyler declaraba que usted y el US Postal, el equipo de ciclismo, han ejecutado, y esas han sido sus palabras, un sofisticado, profesionalizado y exitoso programa de... Acá viene una pregunta clave y es, bueno, llevamos ya unos 7 minutos, ¿quién figura más en la entrevista? Y el estudiante que vendrá viendo toda la entrevista sabrá quién está figurando más. Hay 2 opciones de respuesta: Oprah, lo cual es bueno ya que es la entrevistadora; Armstrong, lo cual es bueno ya que es el entrevistado. El estudiante tiene que pensar allí cuál es el rol que debe asumir un entrevistador en una entrevista, si tiene que ser el protagonista o si tiene que ser lo suficientemente sugerente como para que el entrevistado sea el que exprese ese hecho de interés público por el cual estamos viendo el programa. Entonces yo respondería, bueno, un estudiante respondería una de las 2 opciones. Para nuestro caso la opción correcta es Armstrong, entonces damos clic y acá tienen un feedback inmediato. Tiene un feedback inmediato el estudiante. A esta entrada le podríamos agregar más preguntas si quisiéramos. Yo solamente dejé una, pero aquí al darle continuar podría encontrar otras preguntas para el análisis. No se ha visto nunca en el deporte. ¿Fue así? Ok, voy a adelantar un poquito. A ver qué más tenemos por acá. Pero sí. Acá tenemos... El otoño pasado, la Agencia Antidopaje... Los documentos de contexto le dan profundidad a esta historia. Pregunta-respuesta y entra la documentación. Publicó datos de cómo algunos miembros del equipo ciclista US Postal y el ex capitán del equipo, Lance Armstrong, realizaron su programa de dopaje que se prolongó durante años. Creo que había partes del programa que dirigían como si fueran la mafia. En aquella época teníamos palabras en código para ciertas cosas y utilizábamos códigos secretos por teléfono. Usábamos Poe o Edgar Allan Poe para referirnos en código a Alepo. Según la USADA, diseñaron un círculo de dopaje sistemático en varios países que funcionó sin ser descubierto durante casi una década. El informe indica que llevaban a miembros del equipo a España en aviones privados para recibir transfusiones de sangre en secreto. Los pagos se transferían mediante cuentas suizas. Las sustancias prohibidas pasaban de contrabando por las fronteras. La sangre se guardaba en frigoríficos ocultos para realizar dopajes sanguíneos. Tyler Hamilton, ex miembro del equipo de Armstrong, describió cómo se deshacían de las pruebas después de inyectarse fármacos para mejorar el... Ok, esta es la estructura entonces de este contenido interactivo. Voy a saltarme algunos porque ya sabemos cómo opera. Hay otras observaciones. Y finalmente yo le quise agregar un pequeño cuestionario de resumen que puede ser más amplio. Simplemente dejé el ejercicio. Aquí está terminando la entrevista. Noten que es una pieza de 1 hora. Esta pieza de 1 hora, trabajada a lo largo de todo el desarrollo, yo solamente hice marcaciones en los primeros 20 minutos. Esta pieza, el hecho de que el estudiante trabaje con esta pieza en detalle, que puede ser una película, que puede ser, bueno, cualquier material didáctico de portales nacionales de educación, la solución de esta pieza, observarla, detenerse, responder las preguntas perfectamente, es una clase. Demanda 2, 3 horas, dependiendo del grado de complejidad y la elaboración que tengamos. Y que, bueno, la podemos emplear en nuevos elementos. Al final hay un resumen en el que hay un planteamiento y el estudiante tiene la opción o debe marcar una de las 2. Y esa pregunta debe tener un grado de complejidad, desde por lo menos mi interés, un poco mayor, para saber si el estudiante trató de comprender quién debe ser el personaje central de la entrevista, cómo debe ser la preparación, qué opciones de preguntas se pueden formular, por qué es importante contextualizar, por qué es importante prepararse, etc. Entonces, voy a marcar acá. Acá habla sobre el lugar de la entrevista.
Y acá estaba diciendo si ella debe ser protagónica dentro de la entrevista. Entonces noten la respuesta que aparecería. Y el estudiante podríamos configurar una respuesta diciéndole, bueno, vuelve a ver la entrevista, o lo podemos mandar a un punto muy específico de la entrevista para que vea el rol que ella asume. Podemos ampliar esta información, podemos agregar nuevas preguntas, etc. Esto es lo que vamos a hacer. Entonces ustedes tienen el archivo. Vamos a entrar al campo virtual, ponen su usuario, nombre de usuario que es su número de cédula, y su contraseña, que por supuesto es personal. Van a acceder y si ustedes ya han dictado un curso en el campo virtual, ingresan a un curso que ya hayan dictado para que tengamos un espacio de trabajo. Necesitamos ingresar a un curso para tener un espacio de trabajo. Si no han ingresado al campo virtual, ustedes pueden tener una experiencia, pueden crear una experiencia muy parecida en la plataforma Edpuzzle, que está acá. También está la dirección web en el recurso. También lo puedo pegar en el chat. Por si alguno no tiene campo virtual o no tiene un curso creado previamente. Inicialmente, para quienes tienen campo virtual, vamos a continuar en esta etapa. Mientras, quienes no lo tienen, se van registrando en la otra plataforma. Han ingresado al campo virtual, han escogido un curso en el que van a trabajar. Yo escogí un curso que di el semestre pasado y van a activar la opción editar. Y se nos van a habilitar todas las opciones de edición para cada una de las entradas. Entonces ustedes se ubican en una de ellas. Esto es un ejercicio de prueba, se ubican alguna semana y van a agregar una actividad o un recurso. Dan clic acá. Si alguien tiene una pregunta hasta el paso en el que vamos, me la pueden compartir y la vamos atendiendo. Seleccionamos H5P. Se llama contenido interactivo el recurso. Y en la parte inferior, acá, van a encontrar este recuadrito. Aquí está un poquito oculto. Él queda un poquito oculto, pero dan clic en él y lo van a crear. Le va a aparecer este campo. En mi caso yo lo había pegado ahora, voy a quitarlo. Le va a aparecer un campo vacío. Entonces ustedes van a tener abiertas las dos pestañas. Antes de crear el contenido interactivo, ustedes deben hacer su pequeño guión, es decir, ver el material, mirar qué quieren destacar para los estudiantes en él, qué tipo de actividades de aprendizaje quieren incorporar en el material, tenerlas en un archivito en Word y van copiando y pegando. En este caso, tenemos este recurso, entonces ya lo tenemos. Voy a copiar el ejemplo de descripción, selecciono con clic sostenido, Control C o Command C, según Windows o Mac, Control C en Windows, y vengo acá y lo pego. Ahí quedó la descripción lista. Acá tengo una casilla de verificación que dice, muestra la descripción en la página del curso. Yo le digo, bueno, la activo, quiero que aparezca allí en la página del curso. Y bajo. Esta herramienta tiene un gran número de opciones de creación. Es muy, muy recomendable que ustedes lo exploren porque está muy buena. Nosotros vamos a trabajar con video interactivo. Si tienen este recurso en inglés, una posibilidad que tienen para verlo en español es que hagan clic derecho y pongan traducir a español. Esta opción les permite a ustedes leer la traducción a español. Con clic derecho, traducir a español. Entonces yo escojo video interactivo, no es el que está de primero es así, está de primero, video interactivo y le doy clic. Ahí va cargando, noten que las indicaciones ya están en español. Acá hay una guía, ustedes la pueden ir leyendo.
y empezamos a llenar los campos. Voy al recurso, busco el título. Voy a poner el título Análisis de una entrevista periodística. Lo copio, me lo llevo para el título y lo pego. Ahora debo decirle al sistema con qué video voy a trabajar. Yo puedo subir un video, pero lo ideal es que encontremos recursos libres en internet, que hay muchos, hay portales educativos que hacen unos materiales muy buenos. Se pueden aprovechar porque no tenemos suficientes semanas para crear recursos propios, pero sí podemos aprovechar muy buen material que hay en internet. Cuando he pegado el título, me vengo acá y voy a agregar el enlace. Entonces, yo lo tengo por acá abierto, es este. Lo selecciono acá, lo copio y me vengo acá y doy clic en este recuadro entrecortado, añadir archivo. Aquí me pide que agregue la dirección, la pego e inserto, digo insertar. Ya le dijimos al sistema con qué video vamos a trabajar. Ahora me voy a la opción 2, el paso 2, que es el paso en el que nos detenemos mucho más. ¿Cómo vamos? ¿Alguien me puede hacer un feedback por allí? La diferencia entre crear contenido y subir es que crear contenido nos permite subir un material que tengamos, un video que hayamos hecho, podemos hacer una sesión nosotros, grabar una clase con recursos ahora muy buenos, con Zoom, por ejemplo. Podemos grabar una clase y podemos subirla y podemos agregarle interacción a la clase y agregarle un cuestionario, estaría muy bien también. Les sugiero entonces que miremos, ya vimos el ejemplo, miremos cómo se hace el procedimiento. La guía tiene varias entradas, pero ustedes viendo el ejercicio, concentrémonos acá en la pantalla y viendo el ejercicio van a poder ya entrenar. Entonces tenemos el video que queda precargado y tenemos acá el menú de recursos que podemos incorporar. Entonces tenemos una etiqueta. Ustedes pueden ir haciendo iteración, van explorando, van jugando con esta herramienta que es muy chévere. Tenemos texto, tenemos bases de datos, vínculos, imágenes, declaraciones como preguntas, conjuntos de elección, de preguntas de elección única, opciones múltiples, falso y verdadero, rellenar espacios en blanco, arrastrar y soltar. Para nuestro ejercicio yo solo he usado texto para hacer anotaciones y he usado falso y verdadero para una actividad muy sencilla de es correcto, no es correcto esto. He usado esta lección única para que ellos escojan entre dos opciones. Voy a crear algunas opciones, miren la pantalla y lo pueden entrenar más tardecito, ya que el tiempo es corto. Entonces, la guía opera de la siguiente forma. Aquí van a encontrar ustedes la anotación y el segundo o el tiempo en el que voy a poner la anotación. Entonces, segundo 3, voy a poner una anotación que dice sumario y le quiero agregar este destacadito. Entonces, vamos a eso. Voy a copiarlo más largo. Me voy acá al segundo 3. Informe suspende a Lanza. Espectacular en el... Esto usualmente yo lo... Para terminar, una... Ahí, segundo 3. Entonces le decimos texto y se abre de esta forma. Él tiene dos opciones. Aquí les da la opción de marcar el tiempo. ¿Cuánto tiempo quieren que aparezca el recurso en la pantalla? Aquí estaría por defecto configurado para que esté 10 segundos. Me parece un tiempo adecuado. Me da la opción de pausar el video. Entonces, bueno, voy a dejarlo sin pausar el video para que la persona haga clic. Y me da dos opciones, con botón para que la persona haga clic y vea desplegar el texto explicativo, o con un cartel en el cual el texto ya se despliega sin necesidad de que la persona tome la decisión de desplegarlo, como ustedes lo vieron en la parte inferior del video. Este primer ejercicio tiene un botón.
Entonces yo le voy a poner acá abajo, pego el contenido y se va a llamar sumario. Ahí está. Ahí está. Entonces, un primer botón, sumario, y aquí explico qué es el sumario y le digo hecho. Va a durar 10 segundos. Él me va a mostrar la posición. Por defecto la va a llevar al centro. Entonces yo doy clic acá y la voy a poner en el lugar en el que yo quiero que esté, porque los entrevistados van a estar en el centro, entonces yo quiero que esté en una posición lateral. Ahí quedó. Ahora voy a mirar qué otra anotación sigue. Sigue la anotación, el pacto con la fuente, y está en el segundo 54. Yo puedo ir viendo el video o puedo tratar de La llegar. reciente resolución de la USADA, la agencia antidopaje de Hace unos días. Ahí estoy. Minuto 55, voy a dejarlo allí. Entonces voy a agregar una anotación. Voy a dejarlo también como botón. Pego primero la parte más larga. Y aquí la etiqueta se llama el pacto con la fuente. Ahí está, de botón. Dice, va a durar entre el segundo 55 y un minuto 5. Bueno, está bien. Me sirve ese tiempo, entonces puedo darle 5 segundos más, o 10. Voy a darle a 1:10. Y le digo hecho. Y lo reubico. Doy clic en él y simplemente lo muevo. Si me quedó un tiempo inadecuado, si no coincide, doy clic en el lápiz y lo edito. Se habilita la opción para hacer ajustes y en hecho está listo. Voy a poner un tercer recurso. Este es un ejemplo de preguntas cerradas. Aquí le hago un llamado a la acción. Voy a poner esta pregunta de opción simple, una opción muy sencilla, para que el estudiante reflexione acerca de quién está figurando más. Y voy a ponerlo avanzada la entrevista, porque tenemos un periodismo donde el periodista se vuelve el personaje de la entrevista. Entonces yo voy a ir más o menos que el estudiante ya haya visto unos 15 minutos de entrevista por acá y voy a agregar una pregunta de opción única. Entonces voy a querer que esté desplegada, no que él tenga que dar clic, sino que se le aparezca y se detenga el video para que él reflexione frente a lo que estamos viendo. Entonces, acá va a estar la pregunta. Yo copio, miren que yo traigo todo, lo pego acá para no estar yendo y luego voy distribuyendo. Hay una pregunta de la profesora Melba. Dice, ¿hago todas las intervenciones en el video antes de verlo o puedo ir chequeando los cambios en la medida que voy haciéndolos uno a uno? Excelente pregunta. Yo lo hice chequeando los cambios. Usualmente uno lo hace, yo lo hice chequeando los cambios como las 3 primeras entradas. Es interesante, me estaba demorando, entonces dije, no, voy a vaciar todo el contenido primero y luego entro a hacer los acabados. Entonces, puede para iniciar y para constatar de que lo está haciendo bien, puede iniciar chequeando los cambios. Ya les voy a mostrar cómo pueden chequear cambios y posteriormente ya van desplegando todo el material. Lo clave de esto es poder tener una planificación previa organizada que nos permita ya llegar a plasmar la propuesta. Noten que aquí nos da la opción de agregar muchas preguntas. Podríamos agregar muchas preguntas a lo largo del material y esto es muy, muy interesante. Incluso podemos darle un valor. Yo voy a darle hecho. Y noten que va de una vez al centro y yo necesito acomodarlo un poco mejor. Yo quiero que quede por lo menos acá. Ahí está. Y quiero, por ejemplo, yo puedo agregarle a este recurso, las sugerencias que exploren con el traductor activado, exploren opciones, porque él les va a decir, por ejemplo, ajuste de comportamiento, habilitar efectos de sonido como si fuera un juego. Ustedes van desplegando y van mirando qué opciones tienen acá. Dice, introduzca el código de tiempo en el formato minuto-segundo. Bueno, esto ya lo tenemos marcado. Permitir al usuario no responder y seguir. No, yo quiero que el estudiante no siga si no responde. Y es muy interesante. Los cursos de Coursera tienen este recurso. Y es muy interesante porque a veces uno se distrae mientras ve el material audiovisual y cuando aparece la pregunta uno sabe que tiene que volver atrás porque se distrajo.
Entonces, acá está, yo le voy a dar hecho. Ustedes van explorando, van iterando con el material. Hay algo que acá no les mostré y es que cuando ustedes van a llenar las preguntas, él les dice, mire, la primera alternativa es la correcta. Entonces, ustedes ponen en el espacio de la primera alternativa la que va a ser correcta. El estudiante va a visualizar un orden distinto, pero ustedes deben poner la que va a ser correcta en la primera alternativa siempre. Y esta es la que no es correcta. Ya él decide si va primero o segundo, pero para saber nosotros cómo configuramos la opción correcta. Tenemos listo, ya tenemos 3 recursos, entonces voy a hacer lo que dice la profe. Vamos a guardar cambios y mostrar. Allí está procesando, ahí está. Aquí tenemos el material. Miren que ya aparecen unas marquitas acá, significa que sí hay unas inserciones. Y bueno, vamos a reproducir. Informe de caza de brujas. Para terminar, una reciente resolución de la USADA, la Agencia Antidopaje de Está bien el sumario. Estados Unidos. Un giro espectacular en el caso contra el ganador del Tour de Francia, Lance Armstrong. El ganador de 7 Tours de Francia, Lance Armstrong. La UCI suspende a Lance Armstrong del ciclismo. Despojado de sus títulos y suspendido de por vida de la competición de élite. Lance Armstrong no tiene cabida en el ciclismo. Y luego, Abandonado por sus patrocinadores y con su reputación destruida, el golpe final. Lance Armstrong ha dimitido como presidente de la Fundación Livestrong. Durante meses, creció la especulación sobre si Lance Armstrong hablaría de su épica caída en una verdadera entrevista. Ahora, la exclusiva mundial. Oprah y Lance Armstrong. Aquí estamos, en Austin, Texas. Hace unos días, usted envió un mensaje a la Asociación de Prensa. Ok, está correcto. Le dije a ella que llegara a donde... Vamos al que está más adelante. Entrenando. Se hacían pruebas fuera de las competiciones. En teoría lo podías hacer, pero no se hacía. Y durante la mayor parte de mi carrera, esto ocurría pocas veces. Entonces, 2 cosas cambiaron esto. ¿Qué es lo que ocurría pocas veces? Las pruebas fuera de la competición. Por lo tanto, sabías que no te pillarían. Porque a las carreras ibas sin toparte. Limpio. ¿Lo tomaba algunos días antes? ¿Lo tomaba y se daba el tiempo suficiente para expulsarlo del organismo? Es todo cuestión de programación. Programación. Yo sé que parece raro. 2 cosas cambiaron. Los análisis fuera de competición y el pasaporte biológico. Y eso funcionó. Y aquí aparece el recurso, que es una pregunta de selección única. ¿Quién figura más en la entrevista? Armstrong, lo cual es bueno ya que es el entrevistado. Oprah, lo cual es bueno ya que es la entrevistadora. La respuesta correcta en este caso es Armstrong, pero la posición podría variar. Y los colores no indican nada. Es decir, la herramienta no le da pistas al estudiante. En este caso, me parece positivo y yo puedo darle incluso me noten que una de una, yo puedo agregar acá 5 preguntas, 10 preguntas. Yo no soy un defensor de la UCI, pero crearon el pasaporte biológico. Muy bien, de esa forma funciona y la Agencia Mundial Antidopaje OAMA. H5P. La sugerencia es que entren, la exploren. Es una herramienta que a mi modo de ver está muy buena, está muy interesante. Pregunta la profesora Cristina Castro. Las interacciones que pueden hacer los estudiantes y la visualización de videos se modifican por ser de un PC a un teléfono celular. Algunos de nuestros estudiantes revisan insumos desde los dispositivos móviles. Muy buena herramienta. Sí, es una herramienta adaptativa. Es una herramienta adaptativa. Entonces voy a mostrarles cómo se colapsa, cómo se contrae, pues, por decirlo de una forma menos técnica. Voy a mostrarles cómo lo verían los estudiantes, que eso es una gran ventaja para nosotros. Contraído la pantalla, digamos para computador, se vería... Noten que el campo de texto, la caja de texto se expande a lo ancho.
al 100%. Entonces, cuando el ancho es menor, ese 100% de la caja se conserva, es decir, se va reajustando la extensión y la altura del párrafo. En la descripción se ha ajustado y el video también se ha ajustado y también el recurso. El pasaporte biológico crea un perfil de... Es decir, los estudiantes pueden perfectamente emplear la herramienta con sus celulares. Aquí este es como el ancho más o menos de un celular, o sea, de unas 6 pulgadas. Y aquí se va a cargar el recurso. Pero la respuesta es sí. Sí se contrae, sí se puede usar el celular. La profesora Melba pregunta, ¿H5P puede tener calificación? Sí, sí puede tener calificación. Ustedes le pueden dar un porcentaje. Por ejemplo, uno puede programar. Este ejercicio yo lo voy a hacer completo. Es una entrevista de 1 hora. No alcanzamos a desarrollar 1 hora acá porque solamente la sesión dura 1 hora. Por ejemplo, en un ejercicio de entrevista tan intenso de 1 hora, yo podría poner un conjunto de pruebas y que por ejemplo, poner 5 pruebas a lo largo de la hora. Y que cada prueba tenga un 20% de valor y al final el sistema me arroja una valoración del desempeño del estudiante y yo puedo hacer una retroalimentación personalizada con el estudiante. Y noten que el recurso de video interactivo es solamente un recurso de la herramienta H5P. Es solo uno de los recursos, así que es una herramienta muy poderosa. Y podríamos tener una clase interactiva en la que nosotros estemos en el chat del campus virtual, tengamos una presencia, que ellos sientan que estamos allí con ellos, que hemos dedicado tiempo a preparar los recursos y no necesariamente estamos en ese cuarto oscuro en el que en ocasiones se convierte Google Meet. Y podemos tener el chat para estar asistiendo o podemos tener una sesión de chat de Google Meet, pero que ellos estén viendo el material, interactuando con el material y nosotros estamos viendo la retroalimentación y mirando cómo les está yendo con esta experiencia de aprendizaje. Convertimos un recurso educativo en una actividad de aprendizaje con retroalimentación simultánea, que es como uno de los desafíos que tenemos en este momento. Pueden activar los micrófonos si quieren hacer alguna pregunta. En vivo ya la pueden hacer. La profesora Melba nos pide una explicación veloz sobre cómo la puedo retroalimentar. En el mismo formulario le da la opción y dice qué mensaje quiere poner si el estudiante responde acertadamente. Por ejemplo, en la pregunta en el avance de esta entrevista, ¿quién es el personaje central? ¿Él, que es el entrevistado, o ella, que es la entrevistadora? Y él dice... responde ella porque es la entrevistadora, uno diría, bueno, es clave, como lo podemos ver, ella está guiando la conversación, se ha documentado, ha contextualizado, pero es él el centro de la entrevista, él es él el que se dopó y es él el que debe ser el móvil del relato. O sea, podemos agregar comentarios que permiten al estudiante tener una retroalimentación programada y luego con las respuestas que nos lleguen a nosotros también podemos hacer una sesión posterior tomando toda esa información que llega en tiempo real. Muchas gracias. Uno que solamente se limita a poner material de trabajo de lectura y saber que uno cuenta con esa herramienta, muy valioso. De verdad, muchas gracias. Una pregunta, Kevin, una pregunta le quiero hacer, es complementaria a la que hizo la profe Melba. O sea, digamos que la interacción en el momento que los estudiantes están viendo la película, por decir así, en la interacción que podemos tener con ellos, básicamente se resumiría a los comentarios que yo le puedo hacer a través del chat, porque lo otro que tú decías como de retroalimentación y eso, dices que hay que programarlo con anterioridad sobre la película, ¿no? Es lo que entendí. En el mismo momento en que configuras la anotación, el llamado a la acción, el cuestionario, él te dice, ponga en la casilla número 1 la respuesta correcta, la ubicamos allí. Y más adelante le va a decir, decida si quiere agregar una anotación para cuando el estudiante responda correctamente. Entonces yo podría poner, muy bien, evidentemente la entrevistadora es solo una guía que debe estar muy bien preparada, pero no debe ser el show central de la entrevista. Ok. Pero eso va todo, o sea, eso va prediseñado, no es en el momento en que está el muchacho allí viendo la película y yo estoy aquí al otro lado, digamos, pendiente de la actividad.
Sí, está prediseñado. Eso es lo interesante. ¿Por qué? Porque en estas épocas, como Internet no requiere, digamos, no tiene restricciones horarias o geográficas, lo interesante es que si la clase va de 9 a 12, yo tengo este material listo, hago una actividad de bienvenida, hago un saludo de bienvenida, hago el planteamiento del tema, la entrevista periodística, hago unas primeras categorizaciones, unas definiciones, unas conceptualizaciones y vamos a trabajar. Vamos a ver el material. Esta entrevista dura 1 hora, bien programada, es una sesión de trabajo de 3 horas perfectamente. Entonces, yo puedo estar en el chat de Google Meet allí, no necesariamente hablando, o puedo estar en el chat del campus virtual y doy la opción de que el estudiante, si quiere venir a hablar conmigo, pues venga y dialogue, o si quiere, haga, pero la idea es que la herramienta tenga cierta autonomía para que le permita al estudiante analizar, pensar, mirar lo que estamos observando. Allí está nuestra presencia, pero ya está preconfigurada y eso hace que el estudiante pueda dialogar con el material a las 12 de la noche o a las 9:30 de la mañana, según los recursos de su casa lo permitan, la conectividad, su estado de salud, bueno, Okay. todas las variables que tenemos ahora. Muchas gracias, muy amable. Con mucho gusto, profesora. Finalmente, una opción también pensando en cómo obtener retroalimentación permanente de los estudiantes en las actividades es emplear la opción de foro del campus virtual y en la descripción incorporar un material. Por ejemplo, si ustedes se graban la sesión, incorpórenlo bajo la modalidad de foro, suben el video allí y esa opción le abre unos campos a los estudiantes para que intervengan debajo. Otro recurso adicional, digamos, otro recurso complementario a este. Un poco para que ustedes puedan ver cómo los estudiantes están trabajando con los materiales. Bueno, si no hay más preguntas por hoy, yo quiero agradecerle mucho al profesor Kevin Alexis por haber aceptado la invitación al encuentro Virtualidad Diálogos desde nuestras experiencias. Ya yo creo que vamos a tener un último encuentro la próxima semana a cargo de nosotros, de la DINTEF, para atender también un poco las cosas que estamos, para contarles más en detalle cómo ha sido para nosotros desde este lado esta experiencia de trabajar en esta contingencia y todo lo que tenemos a disposición de ustedes para ayudarles a enfrentar el próximo semestre. Y ya la dinámica del próximo semestre de estos encuentros pues va a cambiar un poco, entonces estén pendientes de esto. Quiero agradecerles mucho y pues que estén pendientes de su correo electrónico, que allí les va a llegar toda la información de la información pues de los encuentros y de las actividades que vamos a hacer de ahora en adelante. Yo me quiero quedar un rato con el profesor Kevin, les agradezco mucho y pues también les va a llegar por correo electrónico muy seguramente una encuesta sobre lo que ha sido esta jornada de encuentros para que me ayuden con su diligenciamiento. Entonces, muchas gracias, de verdad, muchas gracias por haber asistido. Muchas gracias a ustedes también por estar en la actividad.